respondiendo este comentario donde me preguntan si las deudas son prescriptibles, o sea que si prescriben. Tengamos presente lo siguiente, existen varios tipos de deudas. Está la deuda que es con el Estado y está la deuda que es civil y es comercial, que tenemos con personas naturales o con bancos, con cooperativas, casas de cobranza, almacenes, empresas de telecomunicaciones. Estas deudas tienen una forma de prescribir totalmente diferente. Las deudas con el Estado pierde la facultad de cobrar una obligación cuando han pasado más de 5 años y el Estado no ha podido recuperar ese dinero. Y han pasado más de 5 años desde que se hizo exigible la obligación. Aquí, cuando la deuda es con el Estado, yo puedo solicitar la prescripción mediante derecho de petición y el mismo Estado, ya sea el Tránsito, la DIAN, la Secretaría de Hacienda, me puede reconocer a mí la prescripción sin necesidad de que lo haga un juez de la República. O el mismo Estado, sin necesidad de que yo solicite la prescripción, pueden declarar la prescripción de oficio, ya sea de esa multa de tránsito, de esa sanción, ¿sí? Lo pueden hacer ellos mismos o de ese impuesto. Pero las deudas que yo tengo con un banco, con una persona natural, con una cooperativa, son totalmente diferentes. La prescripción la reconoce cuando la obligación es con este tipo de entidades, son obligaciones civiles y comerciales. Aquí la reconoce es un juez de la República. Un juez de la República es el que tiene que declarar la prescripción de una obligación. Esta prescripción no la puedo solicitar mediante derecho de petición. Tengo que presentar una demanda, iniciar un proceso declarativo ante un juez de la República, vencer al acreedor en juicio para que el juez, una vez que yo haya aprobado que esa obligación prescribió, el juez declare la prescripción con una sentencia judicial. Aquí el acreedor no me puede reconocer la prescripción, no está facultado por la ley para reconocerme la prescripción, como se ocurre con las deudas con el Estado, porque el mismo acreedor con la deuda con el Estado sí puede reconocerme la prescripción. Segundo, otra diferencia, en las deudas con el Estado pierde la facultad para seguir cobrando esa obligación y te exoneran del pago de la deuda. O sea, pierde el acreedor en la deuda con el Estado el derecho a cobrarte la obligación y la deuda que tenías con el Estado se te exonera, ya no tienes que pagar esa deuda, se te perdona esa deuda. Esos son los efectos de la prescripción en la deuda con el Estado. Pero, en cambio, cuando estamos hablando de obligaciones civiles o comerciales, es decir, que la deuda es con un banco, una cooperativa, una persona natural, una casa de cobranza, si se declara la prescripción por un juez de la República, esta prescripción solamente va a afectar el derecho que tiene el acreedor para demandarme, ¿sí? Para cobrar esa obligación ante un juez de la República. Va a afectar es el derecho que tiene el acreedor para perseguirme ante un juez, perseguirme ante un juez de la República mediante un proceso. Y aquí esta prescripción no va a afectar a la deuda en sí. No va a afectar a la deuda en sí. La deuda va a mutar, se va a transformar en una deuda natural. Se va a transformar en una deuda moral. El acreedor puede seguir llamándome a cobrar, pero no podrá demandarme por esa obligación. No podrá embargarme por esa obligación. Solamente me podrá llamar a cobrar, ¿sí? Podrá hacer gestiones de cobro extrajudicialmente. La prescripción en las obligaciones civiles y comerciales
no me exonera del pago de la deuda, como sí ocurre cuando estamos hablando de deudas con el Estado. Si tú solicitas la prescripción o te otorgan la prescripción de una multa, de un impuesto, de una sanción, a ti ya el Estado no te persigue por esa obligación y se te exonera del pago de esa obligación, de esa deuda. En cambio, acá en el área civil y comercial, solamente el acreedor pierde el derecho de perseguirte ante un juez de la República, de perseguirte judicialmente, pero no te exonera del pago de la obligación. Es decir, no te perdonan la deuda. Por eso es que el acreedor, así tú tengas una sentencia judicial, puede seguir enviándote mensajes de cobro, puede seguir llamándote a cobrar, ¿sí? Pero no podrá demandarte. Ya sería estrategia del acreedor lograr que tú le firmes un nuevo acuerdo de pago, unos nuevos documentos para que nazca una nueva obligación, y por la nueva obligación sí te podría perseguir judicialmente, pero por esta no. La prescripción, como indiqué, en la deuda con el Estado tú la puedes solicitar mediante derecho de petición ante tu acreedor, ya sea la DIAN, la Secretaría de Hacienda, el Tránsito. Lo puedes hacer tú directamente por derecho de petición o ellos te lo conceden de oficio. Ante ADRES también se solicita. Pero cuando tú le debes a un banco, a una casa de cobranza, a una cooperativa, tú no puedes radicar un derecho de petición ante estas entidades para que te reconozcan la prescripción. Porque en materia civil y comercial, el acreedor no está autorizado para reconocerte la prescripción. Tiene que hacerlo un juez de la República y tienes que ser, ya sea que tú demandes a tu acreedor ante un juez de la República iniciando un proceso declarativo, o que si tu acreedor te demanda, en la contestación de la demanda, tú alegues la prescripción de esa obligación y tienes que probar que se están configurando todos los requisitos para que el juez pueda fallar a tu favor. En las deudas con el Estado existe una resolución, un auto administrativo, que es es donde nace esa obligación y es donde se ordena que tú debes tanto, ¿sí? Es una resolución. Y en las deudas con el Estado es un título, ya sea un título valor o un título ejecutivo, es decir, un título ejecutivo o un contrato de arrendamiento, cualquier tipo de contrato de compra-venta, venta de vehículos, un contrato, ese es un título ejecutivo. Y un título valor está la letra de cambio, el pagaré, el cheque, entre otros. La factura también es un título valor. Los títulos ejecutivos, la prescripción de un título ejecutivo es de 5 años contados a partir desde que se vence el título ejecutivo. O sea, si el título ejecutivo venció y han pasado 5 años y no te han demandado, pues ya tú puedes alegar la prescripción. Desde que se vence el título ejecutivo. Y el título valor, la prescripción se da a los 3 años contados a partir desde que se vence. Si el título valor se venció, pasaron 3 años y el acreedor no te ha demandado, puedes alegar la prescripción de ese título, de esa acción. ¿Sí? Pero resulta que en las deudas con el Estado, la prescripción se cuenta a partir de la mora y desde que se hizo exigible esa obligación. En cambio, en las deudas con los bancos, con los particulares, se cuenta la prescripción a partir desde que se venció la obligación, desde que se venció, generalmente desde que se llena ese título. Si requieres más asesoría sobre este tema, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049, WhatsApp 320-618-0049, y con gusto te atenderemos.